Bienvenidos a otro capítulo más de Supply Chainers. En esta ocasión nos encontramos con un crack de logística, pero de esos perfiles que se van, entre comillas, al lado oscuro, al área de ventas. Y me es grato conversar con él porque van a encontrar en su perfil, eh, tal cual como tomo sus frases, ¿no? Una persona que le encantan los retos, una persona que nunca, nunca busca la excusa y siempre va a estar con la solución. Y obviamente tiene un perfil donde ha estado en industrias internacionales de gran peso, americanas en la mayoría de los casos, pero también nacionales acá en Bolivia. Entonces, sin más preámbulos, les doy la bienvenida a Luis Pierrot. Un gusto, Luis, tenerte en el programa. Muchas gracias, buenas noches, gracias por la oportunidad de presentarme y conocer mi historia. Excelente, Luis. Va a haber mucho que conversar y que contar. Y bueno, como te adelantaba, la pregunta que siempre hacemos para que la persona que nos está escuchando ahora tenga un pantallazo de qué es lo que vamos a ver contigo, ¿nos podrías comentar quién es Luis? Bueno, en lo personal, tengo 47 años, soy una persona muy familiar, tengo una hija que nací en Venezuela, me casé en Venezuela, en una de mis etapas de mi vida que estaba de expatriado conocí a mi mujer y ahí, bueno, me casé. En lo profesional, soy una persona con ya 23 años de experiencias, de los cuales 20 han sido 21 años han sido en supply chain, y como vos lo indicaste, en los últimos años y medio me crucé al lado oscuro y me fui al lado de las ventas. Un gran reto, pero emocionado. Excelente, Luis. Y vamos a tocar más a detalle ese punto que eh, es un perfil que estábamos buscando en el espacio, ya que semanas atrás, bueno, cuando lo escuchen esto va a ser meses atrás, debatían, tú estás en ese grupo de supply chains, de cómo es el tema del paso, ¿no? No hay, no hay muchos supply chainers que se vayan al lado de las ventas y son pocos, entonces el entender toda tu trayectoria y cómo llegaste ahí va a ser importante para nosotros y sobre todo generar esa empatía que tú la tienes desde lejos y ahí conocemos más a detalle. Pero bueno, antes de llegar a ese punto, quisiera conversar contigo de tus primeros inicios. Tú eres administrador de empresas Correcto. y es muy común que cuando ya estás en el momento de hacer la tesis, defender los últimos temas en la universidad, se te pasa por la cabeza, bueno, acá me voy a desempeñar, me gustó esto. En tu caso, ¿cómo fue que llegaste a supply chain y si ya lo tenías en mente desde la carrera? La verdad que no. No tenía en mi mente supply chain, estudié administración de empresas y vos sabés que es una carrera demasiado amplia y tenés muchos lados a los que podés dirigirte, ¿no? Fue más que todo, mi primer pensamiento era yo quiero trabajar en una petrolera, porque mi padrino de chico era petrolero, entonces yo dije yo quiero ser como mi padrino, esas ideas que tiene uno. Y tuve la gran oportunidad de presentarme a un puesto justamente con Petrobras que era para asistente de logística, que en esa época era el área de logística, no la llamaban el área de suministro, nada por el estilo. En mi época, por lo menos cuando comencé, era logística y logística implicaba compras, implicaba logística, aduanas, todo el tema almacenes. Pero bueno, ahí tuve la oportunidad con Petrobras de iniciar mis primeros años y me gusta llamar como mi escuela. Para mí fue una escuela, la verdad, que Petrobras inicialmente, en todo lo que fue procedimientos, política, todo lo que avancé desde comenzar en inventario de inventario físico, inventario contable, pasar a compras locales, pasar a compras internacionales, después pasar a coordinación de servicio. Fui parte activa del gran proyecto que fue el GASIR, que fue la construcción del gasoducto desde Bolivia hasta Brasil. Entonces yo estaba en el área de justamente de logística, de prever la importación, traer los tubos, las válvulas. La verdad que fue una escuela bastante importante y también una cosa importante fue que justamente cuando ingreso ahí fue que se comienza con el sistema SAP. Fue una de las primeras empresas que comenzar con el SAP, entonces estuve muy involucrado con este sistema en su momento.
Interesante, Luis. ¿Y nos podrías comentar para los realmente el mercado que tú comenzaste, es un mercado muy seleccionado? Porque no es que hay muchas petroleras, sobre todo acá en Bolivia. Entonces, ¿qué haces como personal logístico en ese tipo de empresas? ¿Qué es lo que mueve? Es fácil decir en en un retail que mueves inventario, producto terminado, que tiene vencimiento. En tu caso, ¿qué es lo que mueve la aguja? ¿Qué es lo que se preocupa en el día a día una persona que trabaja en logística o en supply chain? Lo que pasa es que, como te digo, yo comienzo con Petroleras, que es una operadora, pero luego paso a una empresa de servicios que es totalmente opuesto, pero también de rubro petrolero. Yo considero que por lo menos en un operador en su momento yo me sentía tranquilo. Simplemente sus compras, bien todo, bien planificado, pretender que todo esté a tiempo. Teníamos muchos clientes internos, como nosotros lo llamamos, en su caso, lo que eran operaciones, lo que eran los facilities diferentes. Y en cambio, ya en el área de servicio, que también de rubro petrolero, ya era mucho más dinámico, ya era estar encima en el día a día, en que lleguen los materiales, que lleguen a tiempo, porque que para un equipo un solo día significa mucho dinero parado. Entonces, increíblemente, como dice la ley de Murphy, las emergencias siempre son fin de semana y feriado. Entonces había que estar muy encima de todos los procesos, especialmente de compra. Compra es una parte crítica para el rubro petrolero. Tener el material en stock y disponible en el momento de cualquier tipo de operación, ya sea de perforación, de operación, de bombeo. Interesante. Me acuerdo que tuvimos a un invitado donde nos comentaba su experiencia en tema de repuestos. ¿Cómo controlas o cómo controlaban ustedes, obviamente en un big picture, el tema de inventario tan costoso? Como tú dices, o sea, haces faltar una de esas piezas y se te para toda la producción de una máquina que es miles y miles de dólares. Y por el otro lado, el equilibrio, ¿no? Sería lindo que podamos tener recursos infinitos para tener inventario infinito y listo, no tenemos que preocuparnos de nada. Pero la realidad es otra, que tenemos recursos finitos y tenemos que hacer ese balanceo, no tener ni mucho ni poco. ¿Cómo viviste esa experiencia? La verdad que fue una experiencia un poco compartida, porque en el momento que yo ingreso al rubro petrolero era el boom petrolero. Entonces era una bonanza total que vos podías comprar si querías 10, 20 de lo mismo, no importaba. Pero después ya cuando vuelvo de nuevo al rubro petrolero ya se ajustan las cosas, baja el petróleo, entonces ahí usualmente nos manejábamos por equipo, por tipo de equipo. Y con el fabricante del equipo había mucha fluidez y conversación para saber cuáles eran los mínimos, los máximos y los que le llamaba los materiales de emergencia. Eso que casi nunca se movían, pero en el momento que no lo tuviera, ahí estabas perdido ya. Entonces tenías que manejar min, max y los equipos, las unidades de emergencia. Interesante. ¿Y había en tu manejo de inventarios algún tema de inventario que se controlaba de distinta manera? Por el tema del precio, ¿no? Hay un repuestito que puede estar del tamaño de tu mano, pero estamos hablando del valor monetario en miles y miles de dólares. ¿Cómo controlas ese tipo de componentes? Justamente habían unos equipos de esos que son muy caros y, como decís vos, muy pequeños, que realmente son las piezas electrónicas, pero que sí o sí las tenés que tener a la mano porque es indispensable, no puedes darte el lujo de no tenerlo. Y en todo caso, especialmente en el rubro de los servicios petroleros, se dieron muchas oportunidades. El no tener esa pieza exactamente significaba traer a alguien desde Estados Unidos, desde Europa, en un avión, en un maletín, trayendo esa pieza. Era así tan crítico tener las piezas, porque ahí te pasé un ejemplo, creo, imagínate un taladro por día que se pare, estás hablando que no le pagan de 40,000 a 50,000 dólares, que no reciben, que dejan de percibir. Eso te hablando de un taladro de tierra, peor si es uno costa afuera, ya en el marítimo, estás hablando de 150,000, 200,000 dólares al día, porque el taladro se paró por una piecita. Entonces muchas veces decían, no, ¿cómo vas a gastar 5,000 dólares en un pasaje aéreo para traer esa pieza? Bueno, prefiero gastar 5,000 a dejar de ganar 40,000. Entonces había que balancear también las decisiones en cuanto a costo-beneficio de algunos movimientos logísticos que tuve que hacer en su momento. Interesante. Y acá estuviste
casi 6 años, 5 años y 8 meses. ¿Nos podrías comentar cómo fue, toda tu trayectoria en Petrobras, desde que comenzaste hasta el último cargo que cumpliste en esta empresa grande? Bueno, como te indiqué, yo comencé haciendo inventario físico contable en la base de Loma Alta, que le llamamos, que mayormente era tema tubular y demás, entonces había que ir y venir al campamento haciendo inventarios, luego pasé a hacer compras locales, estaba en el equipo de logística de compras locales, luego paso a las compras internacionales, que me ayudó, y como sugerencia se lo digo a los supply chainers, el tema de hablar otro idioma. Me ayudó mucho el simple hecho de saber inglés. Entonces me colocaron en el área de importaciones, compras internacionales. Ahí participé en un gran proyecto con motivo del GACIR, justamente por eso, las negociaciones, ver los contratos, que se cumplan, cumplimiento. Y de ahí ya terminé en el tema de coordinador de contratos, todo lo que son servicios. Interesante. Y acá voy a hacer un paréntesis porque tocaste un tema muy importante que es el idioma. Em, Algunas ocasiones, vi personas que se minimizan porque no tienen ese excelente, la excelente pronunciación, el excelente idioma y obviamente ni se animan a postular a cargos. ¿Tú cómo recomendarías a esas personas vean el tema de su inglés? ¿Realmente necesitas un inglés perfecto para hablar inglés? ¿Necesitas un idioma perfecto para poder comunicarte? No, porque ahora especialmente que ya todo está en base a la tecnología, todo es online, ya a veces no estás ni cara a cara con la persona, es todo es. Lo que se recomienda es tener una buena lectura en inglés. Por lo menos entender los correos, saber enviar correos, especialmente en compras, ¿no? Saber que tenés que redactar bien los puntos, las, no sé si querés poner multas o lo que sea en tus correos en base a cotizaciones. Entonces yo más recomiendo sí la escritura y lectura en inglés. Ya obviamente si te viene la conversación es mucho mejor, ¿no? Tenés una ventaja mayor, pero tampoco es que sea, que no se puede. He visto muchas personas que no hablan muy bien el inglés o muy poco, pero sí saben leerlo y escribirlo y se desempeñan Y bastante les bien. Exacto, y les da bien. Sí, es un tema Exacto. muy importante. Como te comenté, hay personas que se minimizan mucho y no se lanzan, pero con tal de que te hagas entender, te va a ir bien y obviamente te creas en ti, te va a ir bien, independientemente del nivel de tu lenguaje. Y bueno, llegó el momento donde dices adiós a Petrobras y comienzas en una de las top industrias de este rubro también, de petróleo y gas, que es Neighbor Industries. Pero aquí me causa curiosidad porque de supply chain te pasas a recursos humanos, human resources. Estuve como supply chain, pero en paralelo justamente porque hablaba inglés, Juan, una vez más te digo, ya me voy a Venezuela como gerente de supply chain en el interino. eh, Nos quedamos sin gerente de recursos humanos y necesitamos una persona que pueda contactarse con la casa matriz o los headquarters que están en Houston. Entonces, en base a esta experiencia, que es inglés y ya sabíamos más o menos los procedimientos de la empresa, me pusieron interinamente de gerente de recursos humanos y también estuve de calidad. También tuve un tiempo como gerente de calidad, pero siempre manteniendo el supply chain. Interesante. ¿Y cómo es la experiencia de estar en recursos humanos? Fue bastante complicada, digo yo, especialmente en un país como Venezuela, donde tenés los sindicatos muy aferrados, entonces había que lidiar con sindicatos, había que explicarle a Estados Unidos qué es lo que estaba pasando. Vos sabés que a veces la mentalidad también americana no comprende muy bien cómo se maneja los países latinoamericanos, especialmente con el tema de sindicatos, ¿no? Y créeme que tenés que cumplir con esto, con lo otro, y no fue mucho tiempo lo que estuve en esa área, pero sí me bastó para foguearme, digamos, ¿no? Y poder completar un poco más mis experiencias fuera de supply chain. Interesante. ¿Y qué perspectivas primero tienes tú de los sindicatos? Hay muchos pensadores donde obviamente apoyan ese punto de que existan los sindicatos porque ayuda al empleado a que se hagan valer sus derechos, pero también hay otros pensadores donde mm,
obviamente no está muy de acuerdo porque ya se ha tergiversado ese tema del sindicato, ya es, o sea, no es el tema de defender los derechos, sino ya también de abusar del empleador. Tú, con tu experiencia en Venezuela, ¿cómo lo viviste y cuál es tu línea de pensamiento respecto a los sindicatos? Como vos lo decís, o sea, la esencia del sindicato creo que es buena. Como decís vos, defender los derechos del empleado, buscar sus beneficios, buscar que no abusen de ellos, total, pero lamentablemente creo que a nivel Latinoamérica, porque me ha tocado ver y manejar, no manejar, pero ver sindicatos en Venezuela, en Colombia, en Ecuador, en Argentina, en Bolivia, y creo que en muchos países ya es un tema que ya se pasa del límite, pues, ¿no? Ya no se trata de defender, sino hay más bien defender el interés del jefe del sindicato, porque ahí vos lo ves al jefe del sindicato que vive tranquilo y velando por sus intereses más que de la gente que está por abajo, ¿no? Pero yo creo que la esencia es buena, pero como se lo está manejando en muchos países de Latinoamérica, creo que va por mal camino porque al final perjudica, pues, ¿no? Perjudica el desarrollo de las empresas, el desarrollo del país al final y al todo. Y hay países en que es mucho más drástico que otros el tema sindical. ¿Cómo le recomendarías a nuestra audiencia que, l- que lidia, o sea, que tienen que lidiar día a día con ese tipo de problemas, puedan desempeñarse de manera correcta? Muchas veces las metas que la compañía exige se ven apañadas justamente por el sindicato, pero al final, o sea, las empresas te miden por resultados y tienes que hacer que las cosas sucedan. ¿Cómo tú recomendarías a esas personas que están en ese tipo de problemas puedan lidiar con esto? Yo creo que hay que buscar un balance, ¿no? Porque como dicen, si a vos te va bien, a la empresa le va bien. Si a la empresa le va bien, te va bien a ti. Entonces, si vos no vas a responder con las exigencias de la empresa, obviamente siempre manteniendo un cierto nivel de comprensión y no cerrarse, que no, no puedo porque el sindicato me dice que no, pero tampoco no dejarse abusar, no llegar a esas instancias también de que no tengo que hacerlo porque el jefe me dijo, por más creo que está mal. Es un tema más de conciencia, creo yo. Tener llegar a un punto de equilibrio, digámoslo así, de hasta dónde puedo llegar o debo llegar sin laborando éticamente, obviamente, manteniendo las reglas del sindicato, pero también manteniendo las reglas de la empresa. Que a la final las reglas de la empresa tienen que ser las reglas del sindicato hasta cierto punto, ¿no? Como te digo, si se beneficia la empresa sale bien, el empleado va a salir bien toda la vida. Podríamos resumir que deberían buscar el win to win, el ganar-ganar en ambas situaciones. Exactamente. Hay veces, Eh, obviamente, que no se puede, pero hay que intentar a lo máximo que sí sea. No tratar exacto. de perder el norte de donde uno quiere llegar. En esto que nos comentas, ¿tú llegaste a aplicarlo? O sea, me refiero a, ¿tuviste esa negociación cara a cara con algún sindicato en Venezuela? Lo que pasa es que ya eran muy extremistas. Ahí está, tenés el caso de que si hay una cosa que los empleados sabían, eran los artículos del sindicato. Y por un ejemplo, por decirte, la ley decía que yo tenía que darle 12 overoles al año, uno cada mes. Y tiene que darle Wow. 4 botas al año. El día que, por decirte, te tocaba un día 12. Si el día 12 vos no le entregabas ese overol, te paraban el taladro. O sea, ya era un tema. Eso ya es estar exagerado, obviamente. Ahí donde digo yo, hay que buscar un punto de equilibrio. Entonces, sí, me tocó hablar, no, señores, tampoco es así, esperen, está ahí tardando en llegar los overoles de Estados Unidos, por favor, denme una semana, no pongamos así. Y bueno, en esa ocasión salió bien, pero generalmente no son tan flexibles, porque ¿verdad? Es un tema de que el aire acondicionado del bus no está a 17 grados, entonces no voy a subir al bus. Son, como te digo, muy extremistas, pero gracias a Dios creo que Bolivia no ha llegado a eso todavía, y creo que no va a llegar, espero. Wow, me sorprende. Sí, la verdad que no escuché una historia como la que me acabas de contar, similares, pero muy alejadas a eso y No, era es un ya límite que vos decías, no, no puede ser esto. Y al final le decía, bueno, si la empresa para, no recibe plata. Si no recibe plata, no les pagan. Así de sencillo. Esa es ley de vida. No tengo plata, no tengo parte. Si no, no me cancelan. interesante. Ahí tiene que ver mucho, yo creo que cómo transmites la empatía hacia los demás y desde el primer momento que conversé contigo y nos conocimos, Luis, se nota que eres una persona muy alegre, que le hace sentir bien a la persona que está conversando del otro lado. Por eso debió llegar a ventas, ahí vamos a tocar. Entonces,
Yo recomendaría eso, que busquen ser un poquito más carismáticos en ese tipo de Y ser siempre lanzar empático, un pues, ¿no? chiste, sí, un chiste en una conversación formal tampoco está mal, ¿no? Hace que se rompa el hielo y la conversación sea un poco más amigable. Además, tenés que saber con quién estás hablando, pues no puedes hablar con palabras rebuscadas con una persona que está trabajando en el taladro, recogiendo la basura o lo que sea, sin de menospreciar, ¿no? Siempre tenés que saber cómo expresarte dependiendo de la persona con la que estás hablando. Obvio, como te digo, sin Exacto, menospreciar. excelente. Y bueno, como nos comentaste hace unos minutos, misma situación, fuiste al área de calidad en esta misma empresa, pero un poquito más de tiempo, estamos hablando de 2 años. ¿Cómo En fue la paralelo, experiencia igual en paralelo? igual. Siempre mantuve supply chain. No, calidad fue de verdad que una experiencia bastante grata, muy, muy buena y de verdad me afiancé más en lo que son las políticas, procedimientos. Nosotros teníamos un sistema de calidad muy, muy fuerte, que le llamaban el Rig Management System, un sistema, bueno, de taladro, ¿no? Donde cada parte del equipo tenía un sistema de calidad que había que seguir, procedimientos y una cosa que te puedo decir en el rubro petrolero es que se toma muy en serio el tema de seguridad y calidad. Generalmente todo va englobado, que le llaman el QHC, Quality, Health, Safety and Environment, que es calidad, higiene, medio ambiente y seguridad. Entonces es un tema muy, muy fuerte en las petroleras. Y de verdad que por lo menos yo tuve una muy, muy grata experiencia en esa época. Te digo, era una bonanza petrolera y fui a cursos a Dubái justamente con el equipo de calidad. Entonces, de verdad que me sirvió mucho de experiencia, aparte del supply chain, ¿no? Interesante. Y, a ver, esto voy a cuadrarlo con una pregunta que viene, o sea, en las siguientes industrias que estuviste, y es, tú has estado en una corporación donde tal cual nos mencionas que hay procedimientos, estructuras, lineamientos, Seguridad, medio ambiente, seguridad. Eh, sí. ¿Qué tal es trabajar en una empresa que no hay nada de eso? Ese es el problema, ¿no? Cuando venís de multinacionales es un shock, de verdad que te choquea porque cuando venís de esa mentalidad petrolera donde estás viendo si un cable está pelado, si estás viendo algo que no, que está en el camino, ya estás observando, entonces siempre te dicen que tienes que estar atento a levantar una carta de seguridad, escribir, hey, encontré esta falencia. Y sí, es un shock bastante fuerte cuando trabajas, bueno, no lamentablemente, ¿no? Pero cuando estás en empresas locales todavía no se afianzan mucho con este tema y no lo ven como uno lo ve. Para mí el tema de seguridad, medio ambiente y calidad es primordial para que una empresa se pueda manejar bien. Exacto. Y ahí entra mi pregunta, porque los que nos están escuchando tal vez no entiendan, pero la empresa en la que estabas no es una empresa pequeña, es una gigante que incluso cotiza en Wall Street. ¿Nos podrías comentar un poco más de la cultura, de cómo esta corporación que como mencionaba, se va comiendo a otras y crece realmente de manera exponencial? ¿Cómo se vive el día a día en ese tipo de industrias? Es en parte bastante estresante, porque como son empresas tan dinámicas, en este caso Neighbors es actualmente, y en esa época también lo era, la empresa más grande de perforación de tierra, de taladros de perforación de tierra. Estás hablando de más de 1000 equipos alrededor del mundo, ellos tenían presencia global y más que todo en Estados Unidos. Es una presión, pero al que le gusta trabajar bajo presión es bastante bueno. A mí me gusta trabajar bajo presión, entonces lo disfruté bastante. Como te digo, comencé como gerente de supply chain en Venezuela, paralelo fue la calidad, paralelo fue recursos humanos y a lo último me fui a un megaproyecto en Estados Unidos justamente de gerente de supply chain para proyectos, ya para armar equipos y mandar a Arabia Saudita, mandamos 12, mandamos a México, a Kazajistán, a Venezuela. Entonces son empresas bastante demandantes, pero bien dinámicas. Ya que es una buena escuela también. Y la experiencia del network que uno crea en estas empresas es lo principal desde mi punto de vista. Interesante. Y ese punto que comentas donde te vas a Estados Unidos es en tu último año, donde estabas como Project Asset Supply Chain Manager. Exactamente. Era un proyecto de casi $300 millones que teníamos que armar taladro. Entonces yo veía la parte de las compras para armar esos taladros
y la logística, que una de las logísticas más complicadas fue mandar un equipo de perforación desde Houston a Kazajistán, porque ahí tenías movimiento por tierra en camión, después tenías movimiento por barco, después tenías por río, cuando ya llegabas a esa parte de Europa y después otra vez por tierra. Y estás hablando de un taladro de perforación a cerca de 180 cargas fácilmente. 180 cargas, me Wow, refiero a 180 camiones que tiene que ir en caravana andando para llevar todo el equipo completo a su destino final. Entonces fue una experiencia bastante buena. Después con Argentina lo mismo. Ocupamos un barco completo metiendo 2 taladros desde la selva de Colombia, medimos uno, hasta Neuquén, hasta Argentina. Eso fue una logística también bastante impresionante y complicada, ¿no? interesante. O sea, la empresa de taladros que nos comentas, o sea, producía en diferentes partes del mundo, porque ahorita me comentaste de Estados Unidos a Europa y después de Colombia a Argentina. Exactamente. En ese proyecto me tocó mover taladros desde Estados Unidos hasta Argentina, desde Colombia hasta Argentina, desde Estados Unidos a Arabia Saudita, de Estados Unidos a Kazajistán, de Estados Unidos a México. Lo que pasa es que el centro es Houston, pero como tienen varios equipos trabajando en diferentes locaciones, a veces los mueven. Ok, ya terminó el trabajo en Colombia, vamos a moverlo a Argentina o vamos a moverlo a Nigeria. Entonces es algo muy, muy dinámico. No es que construyan los taladros, sino que esta especialmente es empresa de servicios de perforación. Entonces ellos compran los taladros, los arman y después ya mandan un equipo operacional a perforar, digamos. Ellos manejan el taladro. Y cuando termina el taladro, se lo tienen que llevar porque es de ellos o lo dejan en el Exactamente. país. Ah, se No, lo no, llevan. no. Se lo llevan ahí, ya, dependiendo de tengan trabajo, ya van moviéndose de aquí para allá. Interesante esa logística. 180 camiones por cada proyecto, imagínate. Y de Y un son proyecto. taladros normales, ¿no? Interesante. Sí, son movilizaciones de fácil, millón, 2 millones de dólares. Wow. Interesante, Luis. De verdad, yo soy nuevo en este rubro y estoy aprendiendo contigo que esta industria es gigantesca. A Sí, nivel supply bastante. chain mueve bastante. Y eh, tú me comentas que en esta empresa obviamente te hacen el tema de los traslados porque son proyectos. ¿En Ujú. esta época tú ya estabas con familia o todavía seguías soltero? Ya estando en Venezuela me casé, ahí conocí a mi esposa. Después del cuarto, quinto año que estaba en Venezuela, ya y formé mi familia. Y ella me comencé a mover con ellos ya. Exacto, y a ese punto quería llegar porque hay muchos supply chains que justamente tienen esa trayectoria que tú tienes, donde tienen que moverse de país en país. ¿Cómo lidias con eso y cuáles son, según tu punto de vista, los pros y los contras? Bueno, a Dios gracias, en mi situación, uno, mi hija era muy pequeña, entonces tampoco había ese shock que yo veo de algunos amigos que les toca moverse del país cada 3, 4 años, entonces los hijos van creciendo, cambiarlos de colegio, las mismas esposas, ¿no? Hacen sus amistades, después tienen que cambiar. Creo que yo tuve la bendición de que mi esposa es bien comprensiva en ese sentido y en su momento mi hija era bastante pequeña, entonces no hubo ese problema, digamos, de irme a Colombia, de irme a Estados Unidos, Ecuador, volverme a Bolivia, ¿no? Porque ella era pequeñita, ahorita ya tiene 8 años. Entonces sus primeros añitos sí estuvo de gitana, digámoslo así, pero, pero lo disfrutamos, la verdad que toda la familia lo disfrutamos. Han sido lugares que me ha tocado, gracias a Dios, como soy administrativo, entre comillas, no me toca estar en el campo metido, que eso sí es una diferente vida cuando estás en el taladro 30 días descansando. Entonces, tuve la suerte, creo yo, que me tocó bonitos países, bonitas locaciones, entonces, y una familia comprensiva, que es lo principal. Obviamente equilibrando, ¿no? Siempre dándole el puesto a ellos primero y charlando las cosas es que se logra de la mejor manera. Excelente. Y bueno, llegó tu momento de cerrar, bueno, de seguir tu camino profesional y sales de Neighbor Industries Ujú. y pasas a una empresa que, bueno, ahí lo tengo, que estaba en Colombia, que es Tuscany Oilfield Holdings, que Sí, sigues en el rubro petrolero. exactamente. También era de perforación, ahí manejaba también supply chain para Colombia y Ecuador, porque tenemos operaciones en los dos países. Entonces estaba con base yo en Bogotá y siempre viajando ida y vuelta a Ecuador. Lo mismo, fue un
trabajo de desarrollo de políticas, procedimientos, estaban implementando el SAP. Fue bastante interesante la experiencia. Lo mismo, importaciones, compras de China, compras de Europa. Ahora, para mí fue un poco más comprar que por decirte en Neighbors, porque Neighbors tenía un sistema de compras un poco centralizado. Nosotros no comprábamos mucho, nosotros mandamos todas requisiciones a Estados Unidos y desde Estados Unidos ya tenía un contrato global con varias empresas, entonces tenían un hub en Houston y de ahí mandaba a todos los países sus materiales que pedían. Eso era en Neighbors. Entonces ya cuando voy a Tuscany, en Tuscany ya fue, ya yo comprar directamente, hablar con los clientes, los proveedores, entonces hubo más movimiento de compras, digámoslo así. En Neighbors fue más de recibir material, alocar, ver mínimos, máximos, contratos de servicios, me enfocaba en, pero como te digo, ya en Tuscany fue ya manejar todo. Ya. Y para una persona que está en compras y tiene que hacer todo ese proceso P2P, Procurement to Pay, ¿qué recomendaciones le das en tema de habilidades duras, ¿no? Porque blandas está mucho el tema de negociación, pero las habilidades duras no son menor cuando manejas un P2P. Bueno, la verdad que para mí, especialmente cuando bueno, en Neighbors también lo hice, pero en Tuscany más que todo me enfoqué en, primeramente comencé viendo los mayores gastos, dónde era de más dinero se movía en la empresa. Entonces, bajo esa lupa es que ya me comienzo a enfocar en negociaciones con esos proveedores, ver otras opciones, bajar costos, porque como te digo, pasar de un Neighbor, que la verdad que era un monstruo, a un Tuscany, que es una empresa mucho más pequeña, ya sí se fijaba más al centavo, digámoslo así, entonces había que hacer más ajustes financieros, más negociaciones, y simplemente trazarse metas, como digo yo siempre yo, ¿no? Y seguir las políticas y procedimientos, porque lamentablemente el área de compras es una de las áreas más delicadas y más vistas por auditores, por gerencias generales, especialmente si estás en países latinoamericanos, pues, ¿no? Y peor de rubro petrolero, donde se mueven millones de dólares, lo que se mueve en este rubro. Entonces, siempre tratar, Interesante. tratar de mantener, ¿cómo se dice? Ser honesto, ante todo la honestidad. Para mí, el de compra, desde el comprador hasta el jefe de compra, ante todo la honestidad o la honradez. Totalmente de acuerdo. Se mueve bastante dinero. Eh, Estás hablando de contratos en algunos casos, como los que mencionabas, de millones y millones de dólares. Entonces, tener a las personas correctas ahí tiene que ser una tarea muy importante de la cabeza, ¿no? Y muchos minimizan el tema de las compras como un área que simplemente sube órdenes de compras, pero no es así en la cancha. Hay todo un proceso y es incluso a veces igual complicado porque manejas la logística internacional. No sueles colocar el Exactamente. tema documental. Y manejar logística internacional es conocerte acuerdos, conocer cómo está el tema de los lead times, si hay puertos, barcos, o sea, miles de variables que tal vez en una logística nacional, nuevamente no minimizo eso, cada uno tiene su complejidad, eh, pero no es menor el tema de liderar el tema de compras. Pero aunque no lo creas, que de más adelante lo hablaremos, para mí fue más complicado el tema logístico y manejo trabajando ya en Bolivia. Porque justamente yo venía de una industria donde había más holgura monetaria, entonces vos podías fácilmente contratar un freight forwarder que te agarre toda la cadena y te agarre el camión, te lo ponga, te lo mueva, se lo suba al barco, te lo entregue y en tu bodega listo. Ya más adelante hablaremos del yo contratar el camión, yo contratar el barco, yo contratar el contenedor. Entonces, fue más bien, si me pongo a pensar cómo fue la logística en esa época y luego, más complicada es la local. Que tenés que estar más encima, Te más entiendo. minucioso, más ajustando, mientras que, como te digo, en las empresas multinacionales, especialmente en el petróleo, se le entrega todo a una empresa para que le haga todo prácticamente. Una empresa tercerizada, una 3PL, 4PL, ya, donde te sacan el, Y el en dolor tema de de cabeza encima. Colombia, tema de Colombia.
Em, MIT, uno del top one de las universidades, tiene su centro en Colombia porque Colombia está mucho más evolucionada en ese aspecto. Creo que incluso tiene su ministerio, ¿no? No me acuerdo si era logístico o transporte, pero obviamente en ese ministerio se habla de temas muy importantes en la logística. Eh, ¿Tú nos podrías comentar un poco de Colombia en tema de logística? ¿Cómo lo percibes? Porque ya después de Colombia te vienes a Bolivia y ahí sí nos vas a comentar lo que estábamos hablando. Bueno, en Colombia el tema logístico internacional llegando a Colombia no era tan complicado. Lo complicado era el momento donde había que hacer los movimientos de taladro, porque vos sabés que vos perforás y movés el taladro a otra locación. Entonces, por el tema de las que aún se mantenía, porque generalmente los taladros están metidos en la selva, en lugares más inhóspitos que vos te puedas ocurrir. Entonces, para el tema logístico era mucho más complicado porque necesitabas apoyo militar, justamente por el tema de guerrillas. Entonces tenías que hablar con el tema militar para que te hagan escolta de los equipos. Era bien por el tema de seguridad, ¿no? Pero se manejaba. Es más, ahorita Colombia ya no está tanto con ese tema tan afianzado de la guerrilla, pero aún quedan complicaciones para la logística y con ese tema. Por decirte, yo tenía restricciones de equipo pesado. El equipo pesado en Colombia no maneja. A partir del viernes a mediodía no puede andar ni un camión de alto tonelaje hasta el lunes. Justamente para apoyar el tema de todos los años que perdieron de que le llaman ellos de turismo, para recuperar tantos años de turismo que no tuvieron. Ahora lo que hacen ellos es entre viernes, sábado y domingo no hay transporte pesado. Entonces a veces se ponía complicado, o sea, tenía que mover un equipo, tenía que dejarlo parado 3 días para que siga camino el lunes nuevamente. Pero una forma de incentivar el turismo, ¿no? Interesante, no sabía de ese tema, que cortaban viernes, Sí. sábado y domingo. De mediodía hasta el domingo de madrugada, lunes ya. Ahí podían otra vez andar los camiones de alto tonelaje. Me hace recuerdo la vez que visité a Colombia, ya debe ser unos 3 años, justo mm, una amiga me recibió y es normal, ¿no? Tener tus retrovisores blindados. No sé si era un tema que me tocó justo esa amiga pero me dijo, no, esto es normal, casi la mayoría de los autos maneja con, con el tema blindado. Y con lo que me comentas, obviamente me hace un poco de sentido todo lo que se vivió allá, ¿no? En, en, en- Sí, en esos Colombia es el años. segundo, o si no, bueno, después de Brasil es el segundo país con mayor cantidad de vehículos blindados en Latinoamérica. Y de verdad Interesante vos dato. ves, cuando traes un edificio en cualquier lado, todavía siguen los perros que te hacen oler el vehículo antes que vos te entres al edificio a parquearte, con espejos debajo del vehículo para registrar que no hayan bombas ni nada. Pese a que ya no ha habido en esos casos, siguen todavía alerta. Sí, totalmente. En el aeropuerto del Dorado, Ah, no, ese es súper una... seguridad. Es Sí, hermoso el aeropuerto, pero la seguridad es grande. sí, Pero bueno, no nos desviamos del tema. Vamos a lo que corresponde de supply. A ver, Tuscany, Colombia, terminas por el año 2016 y te vienes a Bolivia. Pero justamente. es tu primera salida del rubro petrolero después de ¿cuántos años? Estamos hablando de Sí, fácilmente unos 10, 15 años. 15, 16 años. Ese sí fue, creo que una de las cosas que me caracterizan es que me gustan los retos. Yo siempre tenía el chip que yo era petrolero y no podía trabajar en otro lado que no sea petróleo, y justamente en el año que yo decido retirarme de rubro fue por la crisis, creo que fue en 2014, algo así, 2015, por la crisis petrolera. Entonces, fíjate, ya el sueldo, mitad, ya no tenía los beneficios de expatriado y demás, y dije, bueno, tengo que sacarme de la mentalidad de que si no soy petrolero no puedo trabajar en ningún otro lado, y me dije, bueno, supply chain es supply chain, compras es compras aquí en la China, así que ahí fue donde tomamos la decisión. Yo siendo de acá dije, bueno, tengo casa, ya tengo todo, me arriesgaré, iré, y así fue, me vine y a los 2, 3 meses ya, a Dios gracias, me salió un trabajo ahí con Itacamba. ¿Y qué tal tu cambio de si bien el supply chain, como dices, es lo mismo,
el tema del giro de negocio cambia, ¿no? No es lo mismo manejar para un supermercado, para una petrolera. En este caso, estás hablando de una cementera nacional, una Exacto. de las que sí tiene su renombre y es conocida acá en Bolivia. ¿Cómo fue tu ingreso a Bolivia, a una empresa cementera? Bueno, yo creo que lo que muchos no saben es que Itacamba también es parte de un grupo multinacional, ¿no? No es solamente cruceño, es un grupo mayoritario extranjero, que es un monstruo cementero a nivel mundial, que es el grupo Votorantim. Tenés el grupo Votorantim y el grupo Molins, que tienen cementeras. En Brasil tienen como 25 cementeras. Tienen cementeras en Argentina, en Uruguay, en México, en Estados Unidos, en Europa, África. Para mí fue, verdad que una experiencia bastante grata, muy enriquecedora, porque si bien yo venía a trabajar supply chain, compra, políticas, procedimientos, me topé con una empresa en la que tenían una mentalidad muy fuerte en el tema de los KPIs. Que yo en lo personal que no lo había manejado mucho los KPIs, obviamente los conocía y todo, pero ya me toca ingresar a Itacamba y me fui una semana o dos a hacer un intercambio con la casa matriz que era Votorantim en Brasil y no, ese fue otro mundo para mí ver que tenían hasta una división que era solamente para indicadores. Tenían todo un área de indicadores donde tenías ahí el costo unitario de flete, el costo por kilómetro, el costo de mínimos y máximos, el costo de mantener, el costo del tiempo. Quedé impresionado con la cantidad de indicadores que se manejaban. Y de verdad, para mí fue una segunda escuela Itacamba en ese sentido con el grupo Votorantim y hasta el día de hoy lo agradezco porque ahí fue donde comencé a desarrollarme ya un área que no la tenía tan desarrollada y que me gustó mucho, que es el tema de los dashboards. Ahí ya me tocó ya presentar números al directorio, venían los directores de España, de Brasil y demás, entonces eran tipos que estaban esperando pues ese tipo de resultados y ese tipo de información, ¿no? Entonces, fuera de ese tema de los KPIs con Itacamba, también fue muy grato para mí participar y ser partícipe de las primeras exportaciones de clinker al Paraguay. Fue la primera vez que Bolivia exportaba clinker al Paraguay, entonces armamos la logística en volqueta, desde la planta en Yacuces hasta el puerto Jennifer en su momento, subir a Barcaza y moverlas hasta Asunción. Y tan bien fue que por lo menos en el tiempo que yo estuve movimos casi 300.000 toneladas de clinker. Y también fuimos pioneros en ser los primeros en exportar cemento. Comenzamos a exportar cemento también al Paraguay en contenedores. Interesante. Una experiencia Eh, bastante buena. sí, creo que personalmente yo no tengo experiencia en exportar, pero eso es un tema que obviamente no muchos pueden vivirlo, ¿no? Y en tu caso sí lo viviste. Antes de entrar a ese tema de exportación y todo lo que implica, debe ser similar a la importación, pero tú no los harás conocer. Quisiera abundar un poco más en el tema de indicadores. Ujú. Eh, y me agrada porque tú me mencionas que esto viene desde arriba, ¿no? De una cultura que enmarca que esta es la forma de medir. Em, ¿Cómo, cómo llevaban esta cultura en esa compañía para que realmente sea a todo nivel, desde la cabeza hasta la última pieza de la estructura, la importancia de tener esto? Porque indicador es un número, todo lo que está detrás del indicador, cómo Exactamente. recolectas la data, no es un tema de poner una persona que esté tecleando es realmente tener tecnología implantada, mentalidad de data driver. Entonces, coméntanos cómo es esa cultura de manejar indicadores. Bueno, para mí, desde ese momento que comencé a familiarizar con los contenedores, fue un modo de vida. Para mí, hasta el día de hoy, hasta en las ventas, yo uso indicadores. Pese a que en la empresa en que estoy no utilizan esos indicadores, pero yo mismo me pongo mis metas, yo mismo me pongo mis retos en base a indicadores. Entonces, obviamente nosotros teníamos indicadores en Itacamba desde, como te dije, por kilómetro andado, costo unitario de flete, uso óptimo del ferrocarril, uso óptimo de los camiones. Fue, como te digo, un sinfín de indicadores, pero teníamos unos indicadores madres, digámoslo así. Y de ahí sabría ya que un indicador podía tener 10 indicadores por abajo. Y la manera en que se lo manejó, o lo manejé yo también, era
así medía el personal que estaba a mi cargo, pues, ¿no? A cada quien yo le daba una meta. Ok, esta es tu meta, esta es tu meta, esta es tu meta, y esta es la meta de todos. Y aparte también habían obviamente metas corporativas, ¿no? Que en base a eso es que vos recibías el bono de desempeño, si llegabas a tu meta 100, meta 200, que le llamaba meta 300, que era lo máximo. Entonces, era un tema bastante, se lo tomaba bastante en serio, el tema de los indicadores, y para mí, como te digo, es primordial para mostrar tus resultados a la alta gerencia o a los directores, y, y vos mismo saber dónde te encontrás, pues posicionado, ¿no? Para saber en qué condición estoy, por dónde estoy, cuánto me falta para llegar, porque como dicen, lo que no se mide no se alcanza. Entonces, con los KPIs, para mí es lo mejor del mundo. ¿Verdad? Que a mí me emociona hablar, trabajar y ver KPIs. Porque con una simple paginita vos puedes mostrar todo. Y eso es el beauty, digámoslo así, que en una sola dashboard vos puedes mostrar 5 o 6 indicadores, pero ya vos te da la opción de desarrollarte y hablar qué pasó aquí, por qué no llegué, por qué no llegué a esta meta, no, porque el camión, porque hubieron bloqueos, porque tuvimos que usar un avión en vez de usar camiones cuando fue los 21 días, entonces yo tenía que, por medio de KPI, ¿por qué subió tu costo unitario de flete? El costo unitario de flete, ¿por qué? Porque 20 días o tales días, hubo un paro, no hubo camiones, tuve que mandar en avión la carne, o el cemento, o todo ese tipo de cosas. Ya me estoy brincando otro rubro, pero ese tipo de cosas, digamos así, que te sirven para explicarte y para reforzar. Creo que el indicador para mí es lo máximo en el tema de supply chain. Es el ultimate, como quien dice, metodología para hacer el trabajo. Totalmente de acuerdo. Es una manera muy objetiva de mostrar las cosas. Creo que las compañías están acostumbrados, o sea, es muy común el tema de las evaluaciones subjetivas. Vendiste mucho, compraste mucho, o vendiste poco, compraste poco, pero ¿cuánto es mucho? ¿Cuánto es poco? Y ahí empieza la discusión. Exactamente. Eh, lo que me causa curiosidad en esto, porque yo lidié en algún momento, es cómo obtener la data. Por ejemplo, para obtener ese costo por kilómetro, ahí me corriges, va a haber un factor contable, Sí, donde van a haber asientos contables, donde van a estar ligadas a facturas, y exacto, eso tiene que estar a inclusive un camión. Entonces, ahí hay un contador que tiene que preparártelo la data desde que ingresa la factura bonita para que pueda hacer las relaciones. Y por el exacto. otro lado, tiene que haber una persona de supply, ya sea el chofer, el jefe de transporte, supervisor de transporte, que igual te prepare la data, que te diga el camión, el día, la fecha, cuántos kilómetros recorrido, cómo lo medías. ¿Lo medías con algún implemento en el camión? ¿Tomaban nota en un papelito? Todo eso que está detrás de ese indicador, ¿cómo haces que suceda? Porque en las industrias hoy en día es difícil, ¿no? Es difícil obtener un indicador porque no hay esa data y no hay esa conexión. En tu caso, ¿cómo obtenían esa data para que te lo tomemos como ejemplo y podamos aplicarlo? En este caso nosotros teníamos rutas creadas. Obviamente no podías hacer específico de mi casa a tu casa, o de mi casa a la casa de Juanito, de mi casa de Pepito, no era de mi casa a Potosí, a Oruro. Obviamente, si era muy lejos de Oruro, ya había obviamente una zona zonificada, digamos, ¿no? Al Alto, a La Paz como tal, ciudad. Y en el sistema ya nosotros teníamos insertado el tema de kilometraje, pues, ¿no? ¿Cuántas veces se fue a Cochabamba? ¿Cuántas veces se fue a Oruro? ¿Cuántos kilómetros se andaron? Pero el seguimiento que nosotros hacíamos, como te digo, con los KPIs era bastante exhaustivo, porque iba medíamos hasta cuánto se te demoraba el camión en cargar. Tenemos un sistema de medición que tipo cuando llegaba, metía como una tarjeta, ok, llegué a las 11 de la mañana y cargué a las 2:30. Entonces, no, nuestro objetivo era que el tipo cargue en 40 minutos desde que llegue. Entonces, tenemos en medición de tiempos de carga. Entonces, ahí tenían, no, en este mes o en este camión nos pasamos, entonces en el promedio estamos por abajo, dijimos que iba a ser 45 minutos y en este mes nos tardamos 55 minutos de promedio. Entonces teníamos que ver de ajustar cómo íbamos a hacer eso. No, es que nos tardamos mucho en embalar, digamos, el camión, en ponerle la carpa encima. Y ahí vos ibas aprendiendo de las otras áreas de Botolantín o de Itacamba a nivel internacional, cómo ellos iban mejorando esos tiempos desde ahí. Por si ellos tenían las encarpadoras automáticos ya.
Y era tanta que usaban la tecnología que hay un sistema que el tipo simplemente llegaba y enganchaba sus carpas él solito, sin necesidad de ayuda de nadie, y apretaba un botón y eso encarpaba automáticamente. Listo, se acabó. Mientras que aquí todavía necesitabas 3, 4 personas que estén empujando, amarrando, cerrando. Entonces, la tecnología ayuda a mejorar los tiempos. Ahí tenías un ejemplo claro para mejorar los tiempos de carga. Interesante. Después, Y obviamente, ya en la eso, salida, los kilómetros, como te digo, ya era en base a rutas creadas, ya no hacíamos la aplicación de tipo de camión, de toneladas movidas, kilómetros y todo eso. y con esto puedo concluir en un tema, porque a mí me pasó, es complicado el tema de ese mindset, mm, pero un indicador debería darte, no debería ser, ahí es la frase, ¿no? Lo perfecto es enemigo de lo bueno. Muchos Claro, buscan realmente ser muy exquisitos, tal cual como lo colocabas, ¿no? De tu casa a tal lugar. Simplemente con estimados y con un accuracy del 80-90% que te explique lo que está pasando, ya es suficiente. Y los profesionales muchas veces de supply chain somos tan exquisitos y queremos llegar a tan detalle que al final, por llegar al detalle, terminamos retrasando la medición. Y es un buen ejemplo que mencionas, ¿no? No, lo perfecto es enemigo de lo bueno. exacto. Pero bueno, estás año 2016-17 hasta el año 2019 en tema de Itacamba. Ujú. Y de ahí te pasas a la cadena de frío, algo que yo le tengo bastante respeto. Sí, tenés Y, que. y coméntanos qué tal es tu experiencia en cadena de frío, en una de las empresas más importantes acá en Bolivia de manejo de carne, se llama Frigor, todos los que nos escuchan en Bolivia la conocen, los que están afuera, es una industria grande de los cárnicos, ¿no? Exacto. Fue una vez más un nuevo reto para mí. Como vos sabés, para mí cadena de frío, nunca lo había manejado la cadena de frío, pero fue gratificante, fue enriquecedora, fue bastante también de ajustar números, implementé políticas, procedimientos, ahorros importantes, así como intercambio de ahorros importantes en negociación de contratos de materia prima y todo. También en Frigor me tocó negociación con los transportistas que traían del ganado desde el campo hasta la ciudad, negociaciones. Después me tocó ver el tema de exportación de carne a China en congelado. Y el tema de, que fue lo más complicado, creo yo, fue el seguimiento a la exportación de carne refrigerada al Perú, porque ahí tenías un tiempo muy corto, porque desde que sale de Santa Cruz hasta que llegue a Perú, tenías que 6 días, tiene que llegar esa carne sí o sí, porque no era congelada. Entonces tienes que hacer seguimiento al camión, que no baje de 0 grados y que no suba de 2 grados, porque ese tiene que ser la temperatura de 0 a 2 grados para que se mantenga refrigerada, pero no se dañe. Si subía, eso ya se podía malograr, o si bajaba, ya se congelaba, entonces no cumplía con el contrato, porque la gente que quería en Perú es que llegue directamente a la venta pues, al supermercado, ¿no? Entonces fue un reto bastante difícil porque el tema de cadena de frío, creo que en Bolivia todavía estamos un poco en pañales. Hay muchos que se creen expertos en camiones y demás, y oh, yo tengo un camioncito, ya también yo tengo uno, entonces todo el mundo se quiere meter y al final no cumplen de verdad como tiene que ser una cadena de frío o empresas de verdad especializadas en cadena de frío, en transporte especialmente, ¿no? Entonces fue un reto bastante duro, pero bastante bueno. Después ese tema, como te digo, fue de los 21 días, creo que fue el 21 días, no me acuerdo cuál de las situaciones, que tuvimos que mandar carne por avión a La Paz y Cochabamba por avión. Entonces hay un súper incremento del costo del flete, entonces gracias a los indicadores ya uno podía explicar, bueno, aquí subió este mes porque tuvimos que recurrir a enviar por avión, por ende aquí está la subida que hubo. Pero en tu momento, en estas dos últimas experiencias, tanto Itacamba como con Frigor, hubo un cara a cara con comercial. Ahí era, uff, caernos, que por qué no te llegó el camión, o por qué no vendiste, que porque vos no vendéis, yo tengo mi full stock en las cámaras de frío, o viceversa, que tu camión no me llegó a tiempo, por eso yo no pude vender y tengo que mover. Eh, es muy dinámico. En el petróleo mi pelea era con operaciones, y en este caso fue con comercial, ya, el tema
no las peleas, ¿no? Pero o sea, forma de decir peleas, no Tien son peleas, pero es una forma de expresarlo, digamos, ¿no? Con mayor No, te inconveniente. entiendo. Pero es Creo que bonito, es parte de la dinámica. todos hemos lidiado con este tema y me gustaría abordar un poco más con tu experiencia, tanto en Itacama como Frigor, como lo mencionas. eh, y creo que ya hice este tipo de pregunta en el pasado y es, ¿cómo tú concibes el concepto de servicio? Hay una línea donde siempre lo llaman a supply chain como el área de servicio a ventas. Y hay otra línea que menciona que eso es dañino, porque eh, al final, tanto comercial como supply chain tiene su valor en lo que ocurre en la compañía y obviamente son iguales que tienen que eh, entrelazarse como una pieza, ¿no? Uno es el motor y el otro es la llanta. O sea, por más que funcione bien el motor y no tengas buenas llantas, no vas a andar y viceversa. Tienes las llantas perfectas, pero el motor está funcionando mal, no va a ir bien. ¿Tú de cuál línea eres y cómo lidias con este tema que tú comentas, ¿no? El tema de estar siempre en ida y vueltas con el área comercial porque algunas cosas no se cumplen y también ellos no la cumplen, ¿no? Yo creo que ahí un tema esencial para que se maneje con armonía es la comunicación. Tener una buena comunicación entre las dos áreas, porque siempre van a haber, pues, no sus fallas de parte y parte, o siempre van a haber sus críticas o soluciones, pero siempre hay que tratar de llevar la fiesta en paz, como quien dice. Porque el momento que te peleaste con el de comercial o viceversa, ahí es donde ya comienzan los problemas y es el único, y al final toda la empresa termina perjudicada, pues, ¿no? Porque una no funciona sin la otra, así de sencillo. Yo no voy a decir, no, yo supply chain solito, tranquilo. Si yo funciono, no importa, no, tiene que funcionar también el de allá, tiene que funcionar el de producción. Yo te digo, es una cadena, por algo es la cadena de la empresa donde todos los eslabones tienen que estar engranados bien, pues, ¿no? Cuando te comente la siguiente, cuando te dé la siguiente pregunta, yo creo que se te va a venir a tu mente en ese instante. ¿Has debido tener alguna charla difícil en esa mesa de gerentes con tu contraparte comercial? ¿Cómo lidiaste y cómo, si nos puedes comentar obviamente el contexto de la discusión y cómo terminó la charla? Mm. Sí, se presentan varias situaciones porque vos sabés, cada quien quiere defender su área. Y entre comillas, cada quien quiere justificar del por qué no hizo algo y siempre como que tirándole para el otro lado. No, yo no logré mi meta porque el señor aquí no tenía el camión. O yo no logré mi meta porque el señor de aquí no vendió el producto, entonces se me quedó parado ahí y ahí tengo un sobrestock. Tuve situaciones, pero siempre se intentaba llegar a un intermedio, no estar en ese apunte y acuse de que fuiste vos, fui yo, no, que mi culpa es tu culpa, sino siempre se trataba de hablar previo a la reunión gerencial de cómo podíamos no dar problemas, sino dar la solución. O sea, mostrar, pasó esto, pero esta es la solución que estamos planteando para que no vuelva a ocurrir. Siempre así se trató de manejar y he tratado de manejar, digamos, cuando he tenido estas reuniones gerenciales o directorios, es plantear qué pasó, pero también plantear cómo, cómo mitigar a que no vuelva a suceder esto. Que te dé ejemplos así puntuales es medio complicadito ahí. No, te Pero sí, entiendo. por encimita es esa. Yo no vendí porque él no movió, o yo no alcancé mi meta porque el señor no movió, no vendió el material. Entonces tuve un sobrestock, porque vos sabés que siempre querés tener un stock mínimo, especialmente en la carne, querés tener fluidez de cárnico, que no se llenen tus bodegas, entonces ahí siempre estaba la pelea de que por qué este produjo mucho o por qué este vendió poco, y que así era siempre la pelea, pero al final son como dice en inglés, it takes two to tango. Entre dos es que se baila, no es uno solito. Te entiendo. Y no me respondiste la pregunta, ¿tú cómo ves a tu área de supply chain o cómo viste? ¿Es un área de servicio o no? En cierta parte sí, porque somos prestadores de servicio para comercial, para producción, para finanzas mismos también. Al menos así lo veo yo. Somos prestadores de servicios, pero también obviamente somos una parte, no por eso dejamos de ser una de las partes más importantes de la empresa.
Pero como digo, todas las áreas son importantes. Una no funciona sin la otra. Prestamos un servicio, pero sí somos una parte clave, muy clave de la empresa. Excelente. Y en tema de frigor, en tema de del manejo de la cadena de frío, creo que ya nos has dado la respuesta, pero me gustaría igual abordar un poco más a detalle la complejidad que se vive acá en Bolivia es la unión de las carreteras con las principales ciudades. Si te bloquea una, se te bloquea la conexión con una ciudad a otra. Los bloqueos son una variable, se podría decir constante respecto a la media de las operaciones en el mundo. Entonces, a mí me pasó manejando cadena de frío donde te, te ves parado y no puedes dejar, o sea, no puedes apagar el motor de la cadena de frío porque se te arruina toda la mercadería que estamos hablando de mucha plata. Ujú. Eh, ¿Cómo lidiaban ustedes ese tema de los imprevistos? Si tuviste algún, bueno, hay temas que pasan, ¿no? Ni modo, se tuvo que malograr el producto. eh, ¿Alguna experiencia de esa índole? Cuando yo estuve en Frigor, si bien habían paro, no hay tantos como ahora. Ahora sí estoy viendo increíblemente todos los días hay un paro aquí, allá y demás, pero por lo menos, a Dios gracias, cuando yo estuve, nunca se llegó a malograr un producto, porque al mismo tiempo cuando vos tenés en un reefer especialmente congelado, una que el reefer tiene autonomía, obviamente hasta que se acabe el diésel, ya ahí se acabó la historia, pues, ¿no? Pero ahí estás hablando de 7 días más o menos. Pero aparte de esos 7 días también congelado se mantiene otros 5 días más, digamos, hasta que pueda llegar a un estado en el que de verdad se vaya a arruinar la carne. En esta situación actual, yo de verdad no sé cómo puede hacer la gente. No le hay una solución viable de decirte, no, si hay bloqueo voy a hacer esto. Especialmente si el camión está medio camino. El problema es que los bloqueos aquí aparecen de pronto. No es que te digan, sé que mañana va a haber un bloqueo a partir de tal lugar, entonces uno ya se planifica, bueno, que el camión se quede y no sale hasta que levante el bloqueo, o lo mando vía aérea como lo hicimos alguna vez, que teníamos que mandar carne, entonces lo mandamos por avión. Pero muchos casos como los que ve ahora es que de pronto hay un bloqueo y ahí quedó atrapado el camión. Y peor aún cuando viene el ganado de afuera. Antes viene el camión con el ganado vivo ahí, tiene que quedarse esperando, estar mirando noticias que no, pues no, el día que quede parado el camión con ganado ahí es día que pierde peso. Es bien complicado, no te puedo Interesante. decir cuál es la fórmula porque no la sé y no creo que nadie la sepa tampoco acá. No, la verdad que Bolivia es una buena escuela logística para reinventarse e inventarse. Ese fue el tema también que Itacamba lo preveyó muy bien. Ellos pensando en ese tema de bloqueos que hoy y demás y el movimiento grande, y fue que hicieron un contrato con la ferroviaria. Entonces la mayor cantidad del cemento se venía por tren desde Yacuza hasta Santa Cruz. Entonces había bloqueo en la carretera, no importa, todo viene por tren. Y vos sabés que el tren generalmente no lo bloquean en la carretera. Entonces ahí fue, creo que bastante bien pensado a futuro y muy rara vez te bloquean un tren. Entonces creo que ahí fueron bastante proactivos en pensar en las situaciones carreteras de Bolivia para hacer este contrato, porque estás hablando de mover 14, 40 vagones día por medio. Interesante. No sabía y ya que lo visualizo, sí tiene toda la lógica, ¿no? El tema ferroviario todavía no está muy explotado acá en Bolivia. Podría ser una solución para ese Creo que es tipo de una de las pocas industrias empresas que de que verdad lo ha explotado bastante bien. Se ha sí, visto, por totalmente. ocasiones vos has visto en Occidente, intentaron hacerlo y quedó en intento, cuando los camioneros dieron no. Entonces, es complicadito. El gran problema de los sindicatos. Pero bueno, eh, acá ya quiero entrar en un tema de manejo de gente, de liderazgo, Ujú. porque en ambos casos has manejado las jefaturas de almacenes, las jefaturas de compras, planificación, distribución, etcétera. Para los que están comenzando a liderar gran cantidad de personas, ¿qué recomendaciones tú les darías o te darías a ti mismo, a tu yo pasado, ¿no? Cuando estabas comenzando con el liderazgo de personas, ¿qué es lo que deben hacer
y también lo que no deberían hacer. Yo creo que lo más importante como gerente o como una jefatura, primero es saber escuchar a la gente. Quizás a veces tengas razón, a veces no, pero siempre uno agarra algo de esas discusiones o de esos comentarios que te pueden dar. Segundo, como te digo, soy muy enamorado de los KPIs. Y lo segundo, yo digo siempre es poner metas individuales para que sepa la persona, porque lo peor que uno puede hacer es decirle a una persona, no darle un norte, pues no, siempre que hay que ser claro y conciso qué es lo que se quiere de cada persona. Entonces, trazarle metas individuales y trazar metas globales ya como grupo. Y no restar importancia a ningún puesto de la empresa, especialmente a la gente que está a tu cargo. Eso para mí es una de las cosas clave. No decir, no, este es el almacenista, ese no, nada que ver, o ese es el chofer, no. Todos son importantes, todos son parte de la cadena de suministro y todos merecen atención y, como te digo, todo se puede medir, absolutamente todo. Hasta el chofer que está ahí lo puedes medir, le puedes dar metas, le puedes decir, bueno, quiere que hagas tantas rutas en tanto tiempo y demás. Entonces yo creo, ante todo, KPIs y escuchar y respetar y la comunicación entre las partes. Excelente. ¿Cuál ha sido tu experiencia mm, más adrenalínica de Frigor? Porque es consumo masivo, de cierta manera, tiene un tiempo de vida también corto, es perecedero, no puedes manejarlo de manera fácil como algún producto que no perecer. Entonces, en tus años de Frigor, y se te viene ahorita a la mente porque te mostraste con una risa. ¿Nos podrías comentar cuál fue esa anécdota? Creo que tuve dos estresantes. Una, un camión que iba al Perú que desapareció. El tipo no Wow, contestó el teléfono, no, nada de nada, desapareció del mapa y hasta que desapareció digo, no, es que me dio sueño y me dormí. Y apagó el GPS y todo, no teníamos cómo comunicarnos. Y ahí ves la informalidad, pues, ¿no? Del tema de transporte de refrigerado que existe aquí, pese a que uno les insistía y les exigía. Pero a veces mejor no tenés el poder de exigir cuando no sabes que no tenés un abanico de opciones. Era ese o ese. No era que iba a dejarlo de usar para usar otro, no había opciones, especialmente si estaba cargado ya. Esa fue una experiencia, que el camión desapareció y al final, bueno, tuvimos que aplicar el seguro y todo porque se perdió el alimento. Y la segunda fue cuando tuve un barco con mi contenedor parado en el medio de la nada llegando a China por el tema del COVID. Cerró el puerto y entonces el barco decidió cambiar rumbo y quedar ahí esperando en stand-by por 3 meses más o menos. Ese fue un estrés también, porque ahí wow. las navieras, vos sabés que tienen las letras pequeñas en la página 425 que uno no ve, donde dice yo nunca voy a perder plata, entonces ahí se vino el stand-by. Y eso que era fuerza mayor, ¿no? Pero para ellos no fue fuerza mayor, lamentablemente. Usó mi barco y bueno, tiene que pagarme un stand-by por no más que eso. Así que éramos contando los días, día a día, cuántos días se había parado el barco a causa de que el puerto de destino estaba cerrado en China, pues, ¿no? Y eso fue un desastre total de esa época. Que hasta ahora sigue repercutiendo, ¿no? En el tema de los Sí, contenedores. ahorita estamos grabando en septiembre y ha habido una bajada en el tema de contenedores. Estamos entrando a época alta para bastante de las industrias y se prevé como cada año una congestión, pero un poco reducida respecto al tema del COVID. Y ¿No? esperemos que sea así. Y imagínate en la época de los reefers, que los reefers es todavía mucho menos cantidad de oferta en este tipo de transporte, pues, ¿no? Complicado era. Porque vos tenías que pedir el contenedor sí o sí, aunque no lo vayas a usar, porque si ya no lo usabas, ya lo perdiste. Entonces había tener que pagar stand-by porque se quedó afuera del frigorífico esperando para que lo carguemos, pero no podíamos perder la oportunidad, porque como te digo, no había un abanico de opciones de decir, ok, voy a usar MSC, voy a usar Maersk, voy a usar One, voy a usar el que sea, ¿no? Entonces a veces tomar lo que había en el momento. Totalmente. Y bueno, supongo que esos estrés, bueno, tú nos contarás, ese tipo de estrés te llevó a tomar otra decisión en tu carrera profesional, ¿o no? Porque te vas de supply chain
a ventas. Y acá es donde quisiera hablar bastante, porque quiero que nos cuentes tu experiencia, o sea, tu vivencia, cuál ha sido tu mindset para cambiar. Eh, Te encanta y se nota a leguas que eres supply chainer, te encanta este mundo, pero das ese pasito. Coméntanos cómo es esa experiencia y todo el tema la toma de decisión, ¿no? Desde el momento que dices, bueno, hoy llegó mi día para decir bienvenido ventas. Todo comenzó sí con un deseo de volver al rubro petrolero. Ese para mí es el rubro que me vio nacer, entonces yo dije, no, yo tengo que volver al rubro petrolero, multinacional. Esa es mi vida, mi vivir. Y bueno, con los 15 años que tuve de experiencia previa y viviendo muchos años afuera, la verdad que gracias a Dios logré un buen network de contacto. Entonces siempre estaba pendiente y con las orejas paradas qué podía suceder ahí. Y alguna vez se me había dado el tema, me habían mencionado el tema de ventas para Latinoamérica en el rubro de perforación. Entonces yo en mi mente decía, puta, yo conozco que la mayoría de los gerentes de las empresas de perforación de compra, porque como estuve en Colombia, estuve en Ecuador, estuve en Argentina, también mucho tiempo trabajando remotamente, en Estados Unidos te conocía mucha gente de eso. Y se me presenta la oportunidad donde me dicen, hey, hay este puesto de responsable de ventas para Latinoamérica. Pero obviamente todo era previo, una entrevista, no era nomás que, Luis Pierrón, qué bonito más contratarlo, imagínate. Entonces ahí mi speech con el que me entrevistaba fue ese, decirle, yo nunca he trabajado en ventas, le dije, nunca he vendido, pese a que para mí uno se vende al día a día, vos siempre te estás vendiendo, como persona también, cuando querés comprar cualquier cosa. Entonces yo le dije, desde mi punto de vista, yo he trabajado más de 20 años en supply chain, entonces en teoría sé cómo piensa un gerente de supply chain o un comprador o qué es lo que espera, le dije. Así directamente le dije, tengo la experiencia en compra, sé cómo es un comprador, conozco el producto que ustedes venden y sé qué es lo que espera la otra parte al momento de comprarlo. Y a los tipos como que les gustó mi venta, mi forma de venderme y ahí comencé y así fue. Obviamente de los puntos sobre la I, donde le dije, por favor, si vamos a ofrecer un producto, si decimos que es un mes, que sea un mes. Si decimos que son 2 semanas, que sean 2 semanas, porque vos sabés lo que más le puede sacar la piedra a uno como gerente de compras o compradores que te diga, ok, delivery 2 semanas, llegaron las 2 semanas y no apareció el material, no te informaron. Le dije, está bien, existen fuerzas mayores, pero si no vamos a cumplir, informemos al cliente. Señor, no pude entregarle por X y razones. Entonces le di todos esos ejemplos a la gente y así comencé mi mundo de ventas y de verdad que gracias a Dios me está yendo bastante bien, como te digo, creo que sé cómo llegar y siempre en mi conversación con la gente que voy y ofrezco productos es decir, yo trabajaba en tu puesto, porque de verdad que yo trabajé en el puesto ahora a lo que les ofrezco, ¿no? Yo trabajé 16 años más o menos en perforación y todo eso y le digo, yo estaba en tu puesto, te entiendo, sé cómo es. Entonces, bajo ese darle la vuelta a la situación es que me ha ido bastante bien y he podido abrir el mercado mucho más para la marca a la que pertenezco ahora, que se llama Forum Energy Technologies, que he hecho mis propios KPIs, que no me los piden, pero yo los presento, le digo, mira, así ustedes vendían el año pasado, así como están vendiendo ahora, así vendían en este mes de enero, así este enero de este año. Entonces yo también hago mi benchmark personal mostrándoles cómo son los resultados versus meses anteriores, versus año anterior, y me está resultando bien, bastante bien, la verdad que estoy contento. Obviamente amo supply chain, y, y sí me ha pasado muchas veces donde me dicen, porque miro el área de supply chain así de reojo y digo, no vendí hoy porque no había en stock. O sea, yo soy, digamos, el que me acuerdo que me decían alguna vez eso, pero ahora ya lo entiendo más también y digo, pero tengo que morder la lengua. Total, te entiendo totalmente, debe ser. Y aquí voy a mi siguiente pregunta es, ahora que te encuentras en el área comercial y conoces muchísimo de supply, bastante de supply, ¿cómo es esa conversación que tienes tú hoy con esta área? Bastante empatía, aprendiste cosas que desde tu perspectiva supply chain eran de una forma, pero ahora que estás en el lado de las ventas es otra forma. ¿Nos podrías contar más de ese lado? La verdad que como lo planteo, o la forma de llegar ahora a supply chain, primero me hago el que no sé nada de supply chain.
Obviamente, te digo: "Ah, ¿qué pasó? ¿Por qué hubo esto? Ah, qué raro". O sea, tampoco no quiero hacer sentir mal a la otra persona en ese sentido, ¿no? Cuando ya veo que son cosas que de verdad ha sido por una falta total de seguimiento de compras y demás, bueno, ya no. Tengo que hacer algún comentario, pero muy suave, hasta por ahí no, se hubiera podido hacer esto, le digo, hubiéramos preveído, hubiéramos tenido mejor un planning, si vemos que estamos vendiendo tanto durante los meses, hubiéramos planificado para tener un restock, le digo. Pero en el rubro petrolero especialmente, el tema de los raw materials, la materia prima está muy complicada a nivel mundial. Porque yo veo la misma gente de la competencia, estamos con lead times de entrega muy altas, porque sigue siendo el tema logístico, está muy, muy complicado. Que no es tema, no es culpa del gerente de supply chain, nada por el estilo, pero es el tema ya de las materias primas, que han subido los precios, no hay barcos, ya tardan mucho más de lo que tardaban antes, especialmente lo que vienen de la India, de China y demás, y eso complica enormemente al de supply chain para que tenga stock y al de venta para que venda. Porque obviamente, si no tenés stock, bueno, te lo vendo y te lo entrego en 5 meses. No, tipo, no, no, gracias. Puede ser que la otra empresa tuvo una mejor planificación y lo tiene para entrega un mes. Que gracias a Dios parece que es un común denominador ahorita en el rubro petrolero, pero casi nadie tiene los stocks, entonces estamos ya en una pelea de, si tengo una semana de diferencia ya soy mejor, aunque tenga el precio más alto. Wow, ya no se pelean por el dinero, se pelean Yo he por tenido muchas tiempos. reuniones ya con empresas que nos compran, que me dicen, ya el detonador ya no es el precio, ya es la entrega. Si vos tenés stock, yo te lo compro. Ya obviamente no lo vas a matar al cliente tampoco, ¿no? Pero ya te da una luz verde, pero también ya también uso mi experiencia logística para vender más en ese sentido. Ahora digo, mira, si me va a pagar más, entonces yo puedo traerlo aéreo aquí, ese material, y lo tengo más rápido, igual me va a pagar. Entonces también he usado esa estrategia de decirle, te salí más caro, pero te lo puedo entregar antes. Entonces yo no lo traigo por barco, ya lo traigo por avión de China, o lo que sea, la materia prima para armar el material, ¿no? Que eso es gracias aquí a la experiencia logística. Porque si fuera por venta, no, no lo tengo, sorry. No lo puedo vender, o te lo entrego en 4 meses. Entonces creo que he usado mi experiencia de supply chain también para vender. Acá voy a mi siguiente pregunta porque leí un artículo creo que hace semana, hace un par de semanas, donde las canteras de CEO, no me acuerdo si era en Perú o en Latam, ahí alguien me corregirá, pero están en operaciones. Un 40% y el que le sigue es comercial. ¿Tú cómo visualizas el perfil de un CEO, de una cabeza, de un gerente general? ¿Debería pasar por supply chain? O sea, ¿tiene más posibilidades hoy en día de una persona que está trabajando en supply chain convertirse en un gerente general o un comercial en convertirse en gerente general? Lo tradicional es de operaciones, luego comercial y de último siempre ha estado supply chain. Pero últimamente, bueno, por lo que he leído artículos, supply chain, bueno, en lo personal yo creo que el que tiene la mayor experiencia para tomar un puesto de CEO es una persona que venga de supply chain. Nosotros nos envolvemos con comercial, nos envolvemos con operaciones, con finanzas, con recursos humanos. Todo el mundo, vos sabes que supply chain tiene algo que ver. Entonces, para mí es el área con mayor expertise o mayor llegada global. Como nos llaman prestadores de servicio, al final le prestamos servicios a todas esas áreas de la empresa. En cambio, comercial solamente comercial y un poco con producción para ver que cumpla, o de producción es producción 100%, o también a veces viendo cuánto tiene que vender comercial para ver cuánto produce. Sin embargo, supply chain tiene que estar con comercial, tiene que estar con producción, tiene que estar con finanzas por los costos. Desde mi óptica y punto de vista, para mí el supply chain, y al lado he demostrado muchas grandes empresas, tenés ejemplo ahí de Apple, era un ex supply chain, General Motors lo mismo, era ex supply chain, pero gente que va pasando por varias áreas, ¿no? Pero especialmente en supply chain para llegar a ser CEOs. Porque desde mi óptica, como te digo, supply chain está involucrado en todo. Interesante punto de vista. Gracias, Luis. Bueno, em, ya pasamos a las preguntas de formato y comienzo con la siguiente. ¿Cómo ves
la cadena de suministros acá en Latam en los siguientes 5 años, con todo lo que ha pasado y lo que sigue pasando? Yo creo que ha sufrido un bajón. Creo que estamos mejorando el tema logístico en Latinoamérica, pero con este tema de COVID, de verdad que fue, creo que retrocedimos unos cuantos años. Y bueno, hay que recuperar el camino, ¿no? Lamentablemente, a nivel Latinoamérica, muchos países puede ser que estén avanzando en el tema logístico. Colombia es un pionero en este tema, Chile y demás, pero lamentablemente, si hablamos de Bolivia como tal, Bolivia, creo que aún nos queda mucho por hacer, hay mucho bloqueo, no hablo del bloqueo nomás de las carreteras, sino bloqueos mentales también de la gente. De verdad que creo que Bolivia, hablando especialmente de Bolivia con logística, creo que tiene que haber una mayor apertura entre todos los supply chainers para que mejore la logística. Porque yo te digo que he participado en foros y demás, hay veces que, pero, bueno, vos qué mueves, no te puedo decir por dónde muevo. No te puedo hablar del volumen. No, pues, sí, ahí está el win-win, que todo el mundo se aperture y diga, sí, yo traigo 20.000 toneladas por Arica, yo mando 50.000 por Perú, yo mando tanto, entonces ya vos vas, si todos nos habláramos y todos nos juntáramos, podrías optimizar la logística de una manera increíble en Bolivia. Con el tema de fletes de retorno, optimización de rutas, de carga. En el tema aduanal creo que Bolivia no es tan complicado. Siempre dicen que Bolivia es complicado con las aduanas y demás, pero te digo que trabajas en otros países y eso es complicado. Argentina es un país complicado de aduana, Brasil es complicado. Pero todo está también en saber apoyarte, en saber apoyarte en una buena agencia despachante, no intentar hacerlo siempre uno solo todo, porque para eso hay los especialistas, pero para eso hay una agente despachante, no intentar hacer uno y agarrar como que yo soy el Superman y yo puedo hacerlo todo solito. Aprender a confiar en la gente, aprender a delegar también a la gente. Como te digo, creo que hemos retrocedido en Latinoamérica, pero creo que hay un buen futuro. Gracias, Luis. Bueno, en este instante hemos y has debido recordar tu historia desde el inicio, desde Petrobras hasta lo que estás viendo hoy en día en ventas. Y la siguiente pregunta va en ese sentido. Si perdieras la memoria y te mostraran una lista con todo lo que aprendiste en tu vida, y de esa lista te darían la oportunidad de recordar solo una cosa, ¿qué elegirías para recordar y por qué? El momento en que me internacionalicé. Creo que ese para mí fue una de las mejores experiencias, irme de expatriado. ¿Por qué? Porque fue conocer nuevas culturas, crear un network increíble, porque de verdad que el simple hecho de irte a trabajar ya a otro país te abre la visión, te abre la mente, todo. Entonces yo creo que sí. Si algo me dieran a recordar, diría, al comienzo de acá de nuevo, sería desde el momento en que me expatriaron y comencé a trabajar de manera internacional, justamente por las experiencias adquiridas. Gracias. Y bueno, el último mensaje, la última pregunta. Si tú tuvieras un superpoder de conectarte con todos los que están en la cadena de suministros en todo nivel y pudieras darles un mensaje con esta conexión, ¿qué mensaje les darías? Que no tengan miedo a los retos. La verdad que por mi experiencia propia creo que he tenido muchos retos o no tengan miedo al cambio, especialmente. Todo cambio es bueno, aunque suene muy trillado y todo el mundo te dice si una puerta se cierra, 10 se abren, no es mentira. ¿Verdad que uno siempre tiene que estar atento a las oportunidades, no las dejemos pasar? Porque a veces las oportunidades uno ni siquiera las tenía mapeadas y se presentan y hay que agarrarlas. Obviamente siempre tratar de enfocarse en alguna meta fuertemente en lo que uno quiere lograr en la vida y se logra. Yo siempre quise trabajar en el rubro petrolero, lo hice. Quise ser despatriado, me fui despatriado. Al último quise trabajar en venta, trabajé en venta. Entonces simplemente enfocarse y trazarse metas. Y no hay límites, la verdad que con el supply chain no existen límites. El cielo es el límite. Yo creo que es una de las más hermosas áreas de trabajo que pueden existir, la de supply chain. Hay mucho para aprender y por hacerse. Gracias a Dios yo tuve la Muchas oportunidad, gracias. creo yo, de estar en muchas de estas áreas, como te digo. Creo que cerré mi ciclo ya con el cadena de frío y ha sido muy gratificante.
Gracias, Luis. Y bueno, agradecerte por el tiempo brindado al canal. Ha sido un placer tenerte y escuchar tu experiencia, escuchar tu punto de vista en varios aspectos. Y nuevamente, gracias en nombre de todo el equipo de Supply Chainers. No, a ustedes les agradezco muchísimo por la oportunidad y espero que les haya sido útil. Y para adelante los supply chainers. Así será. Y bueno, también agradecerte a ti que nos estás escuchando en este momento y llegaste hasta este punto. Eh, si esta historia te parece bastante útil para alguien que tú conoces o para ti, no dudes en compartirlo. Compartirlo en nuestras redes que estamos actualmente en LinkedIn, estamos en Apple Podcasts, Spotify y YouTube. Y nos vemos en una siguiente oportunidad con más de este tipo de perfiles super cracks en cadena de suministros. Un abrazo, hasta una siguiente oportunidad. Gracias, Luis. Gracias, chao.